sublime gracia del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias, por favor, el Evangelio de Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Como ustedes saben, estamos haciendo un estudio expositivo del Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ya estamos en el 6. Alguien dirá, ¿y qué significa sermón expositivo? Bueno, la predicación expositiva es aquella en la cual el mensaje de la predicación es el mensaje del texto. Lo que Jesús quiso enseñar a su audiencia en ese momento es lo que nosotros debemos aprender hoy. Eso es predicación expositiva. Para ello, analizamos el texto versículo por versículo o capítulo por capítulo, teniendo en cuenta no solo el contexto bíblico, sino también el contexto histórico, cultural del momento en el que se dio el mensaje, ¿sí? Una definición larga, pero bueno. Mateo capítulo 6, por favor, y vamos a leer los versículos nuevamente, por tercera vez, del 5 al 9. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 9. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Mateo 6, versículos 5 al 9. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre celestial, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que hables a nuestras vidas hoy, que nos edifiques. No tomes en cuenta nuestra debilidad, no tomes en cuenta, Señor, aún nuestro pecado, sino que seas tú obrando en nuestras vidas a través de este mensaje, para que todos, Señor, podamos vivir vidas piadosas que honren tu nombre y cada día conformarnos a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Habla a tu iglesia y aún a los corazones de aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Ten piedad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, seguimos con el estudio del Sermón del Monte, que nos ha traído al Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro tiene 6 o 7 peticiones, dependiendo de cómo ustedes las quieran ver, pero lo importante del Padre Nuestro no es las peticiones, el número de ellas, sino el orden de las peticiones. Hay algunos que dicen son 6, otros dicen son 7. No, eso no es lo importante. Lo importante es el orden de las peticiones del Padre Nuestro. Por ejemplo, las primeras 3, si ustedes leen a partir del versículo 9 y 10, tienen el pronombre posesivo tú. Tú. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Eso nos tiene que decir algo, ¿no? Algo importante. Y después, ahí sí el Señor introduce el pronombre nosotros, ¿sí? El pan nuestro, perdona nuestras deudas,
no nos metas a quienes, a nosotros en tentación. Pero las tres primeras tienen que ver exclusivamente con Dios, tú. Y eso es lo más importante, porque se refieren a Dios y a su gloria. Las tres peticiones primeras se refieren a Dios y a su gloria. Entonces en la oración, lamentablemente venimos viciados desde los que por alguna razón nacimos en un lugar católico romanista, o incluso en alguna iglesia evangélica. Venimos viciados pensando que la oración es un pliego de peticiones. Yo voy a orar, voy a pedirle a Dios. Y vemos las oraciones católico-romanas y un pliego de peticiones. No, ese no es el ideal de Dios. No importa lo desesperados que estemos, no importa lo aguda que sea la tensión, no importa si es una enfermedad física, una guerra, calamidades o algún problema terrible que se presentó de repente. Sea lo que sea, nunca podemos dejar de observar el orden que Dios establece en la oración modelo. ¿Cuál es el orden? Que antes de comenzar a pensar en nosotros, tenemos que pensar en Dios y su gloria. Este es el modelo de oración. Y lo primordial aquí es Dios. Es decir, la oración se trata de Él, no de nosotros. Incluso antes de la preocupación por otras personas, incluso antes de pedirle a Dios por las almas perdidas, por nuestros familiares inconversos, el modelo bíblico enseña que lo primero no es eso, lo primero es Dios y su gloria. No hay principio superior a este en la vida cristiana, no lo hay. O sea, este es el principio más importante de la vida cristiana. En boca de los reformadores, Soli Deo Gloria. Dios y su gloria. La gloria sea para Dios. Esto es lo más importante. En el universo y en la oración. Entonces, la oración no se trata de ti ni de mí. Se trata de Dios. El título de la predicación de hoy es, efectivamente, santificado sea tu nombre. Y vamos a ver 3 puntos. Primero, la naturaleza de la petición. En segundo lugar, el significado del nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Eso qué significa? En tercer lugar, santificado sea tu nombre. Y en cuarto lugar, algunas conclusiones. Entonces vamos a comenzar por el principio. ¿Listo? La naturaleza de la petición o de la primera petición. Si pueden acompañarme de forma rápida, vamos a Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1, 6. Y ahí vamos a encontrar al Señor haciéndole un reclamo a su pueblo. Malaquías 1, 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El Señor está diciendo acá, ¿cuál es la responsabilidad de los hijos? Honrar a sus padres. ¿Cuál es la responsabilidad de los siervos, de los esclavos? En aquella época había esclavitud. Hoy podemos hablar de pronto de el empleado. ¿Cuál es la responsabilidad? Obedecer a su patrón. En este caso, honrar a su señor. Y Dios dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy el Señor, ¿en dónde está mi temor? ¿Por qué los hombres no me temen? Porque vosotros que sois mi pueblo, menospreciáis mi nombre y sois tan conchudos
de preguntar, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Como si no supierais. La semana pasada hablábamos de Dios como nuestro Padre, porque el encabezado de la oración es Padre nuestro que estás en los cielos. Y decíamos, ¿qué significa Padre? Dios se revela como el Padre de todos los creyentes. La pregunta es, si Él es el Padre, ¿dónde está su honra? ¿Por qué la iglesia no honra a Dios? Si Él es el Señor, ¿por qué los creyentes contemporáneos no muestran temor a Dios? Esa es la pregunta. Debería ser nuestra actitud al acercarnos a Dios? ¿Chabacana, confianzuda? ¿Dónde está la honra a Dios? Si Dios es el Señor de todas las cosas y aún de nuestras vidas, ¿qué se supone que debería recibir Dios de nosotros? Se nos enseñó por mucho tiempo que lo que Dios debería recibir de nosotros es dinero. Trae tus diezmos, trae tus ofrendas, tus primicias, tu siembra. Ahorita andan con un cualquitico, dice que la presiembra. Bueno, me enteré de ese chisme de última hora. Presiembra. No, preprimicia, perdón. Para el año entrante las primicias, ahora se recoge la preprimicia. No hayan que inventar. Se nos enseñó que esa era la manera de honrar a Dios, que eso es lo que Dios espera. Pero acá no hay nada que muestre algún deseo de Dios por recibir lo que poseemos. Es un reclamo de la actitud del creyente hacia Dios. Vamos a hablar un poquito de los atributos de Dios, ¿listo? Hay un atributo de Dios que se llama aceidad. Hermano, ¿eso qué es? ¿Eso con qué se come? Aceidad. La aceidad de Dios es aquel atributo que nos enseña que Dios existe por y en Él mismo. Es decir, nosotros existimos porque Dios nos creó. Somos dependientes de Dios. Es decir, si Dios apaga el sol, hermano, se fue la vida. Si la Tierra se sale un poquitico de su órbita, o morimos calcinados o morimos congelados, dependiendo del caso, si se aleja o se acerca al sol. Si la luna se destruye, las mareas nos inundarían. O sea, nosotros dependemos de Dios todo el tiempo. ¿Cuál es el problema? Pues que no somos conscientes, no sopesamos eso. En cambio, Dios no depende de nadie. Esa es la aceidad de Dios. Dios existe en Él mismo. A Él nadie lo creó. Él es increado. No me pregunten quién creó a Dios. Esa pregunta es absurda. Él no se creó a sí mismo. Él es desde siempre. Eterno. Eso es lo que es la eternidad. Si Dios no depende de nadie porque Él tiene un atributo que se llama aceidad, quiere decir que Él no necesita de nadie. Nosotros desde que venimos al mundo, miren esos niños chiquiticos, así, todos lindos, hermosos, dependen de sus papás, dependen de mamá que los cuide, que les dé su lechita, que les dé su alimento, que los bañen, que los limpien. Dependemos siempre desde que nacemos. Dios no depende de nadie. Dependemos del sol, dependemos de la lluvia, dependemos de las plantas. Dios no depende de nadie. Él existe en sí mismo. La pregunta es, si Dios no depende de nadie, entonces ¿por qué creó el universo? O sea, ¿será que Dios, porque vamos a establecer comparativas, ¿no? Se nos enseñó que Dios necesitaba de nosotros. Me cansé de escuchar ese tipo de predicaciones. Dios te necesita. Dios soñaba con tener una familia. Dios te necesita a ti, necesita tu potencial. No. Dios no necesita de nadie. La pregunta es, entonces, ¿por qué creó el universo y creó al ser humano? ¿Sí? Y esa respuesta nos la da la palabra de Dios. Efesios 1:11. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, oído, según el designio de su voluntad. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Porque Él quiere. Eso es lo que significa el designio de su voluntad, porque Él quiere. Es el versículo 11, el 4 y el 5 se
según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa puro? Que solo es eso. Yo tengo acá un vaso con agua pura, eso espero, por el bien de mi salud. Un vaso de agua pura. Si yo le echo frutiño, ya no es agua pura, es frutiño. Si le echo limón, ahora es agua con limón. Se alteraron sus propiedades. Cuando la Biblia dice el puro afecto de su voluntad, está hablando que es solo su voluntad, sin un agente externo que la adultere. Dios no hace nada por nadie, todo lo hace por Él, por el puro afecto de su voluntad, porque Él es Dios. Imagínense que yo dijera, uy, no tengo que hacer esto por Samuelito. Entonces Samuel es Dios. ¿Sí? No, Dios hace todo conforme a su voluntad. Creó el universo conforme a su voluntad, pero nuestro Dios no es un Dios antojadizo, arbitrario, caprichoso, no, Él tiene un propósito. Lo que pasa es que a veces no nos dice cuáles son sus propósitos. Como cuando el papá trabaja y él no se va a poner a contarle al niño qué hace, todos los problemas que no, el niño solamente recibe la comidita. Papito, no te preocupes, yo me encargo. Y hay cosas que Dios decidió no contárnoslas en las Escrituras. Las cosas ocultas son para Dios, las reveladas son para nosotros. No nos dice por qué hace cada cosa, pero sí nos da un principio. Romanos 11:36. ¿Cuál es el principio por el cual Dios hace todas las cosas? Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque hace Dios todas las cosas para su gloria. Porque de Él, o sea, todo de Él, por Él, la razón de todas las cosas es Él mismo, y para Él, el fin de todas las cosas es Dios mismo. A Él y a los hermanos lindos sea la gloria, ¿sí? No, a Él, solo a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por los siglos habla, es un lenguaje para expresar la eternidad, por siempre jamás. Dios hace lo que hace porque así lo quiere hacer. Y la razón por la que hace las cosas es su propia gloria. Su propia gloria, no la tuya. La gloria de Él. ¿Qué significa eso? Hermano, ¿qué significa la gloria de Dios? La canción de Ricardo Montaner. No. La gloria de Dios es cuando una persona pasa al frente a contar un testirrollo, ¿no? No, yo iba en el carro y me encontré un fajo de billetes para la gloria de Dios. ¿Eso es la gloria de Dios? No. La gloria de Dios, la palabra gloria significa destello. Cuando Dios revela algo de Él, la gloria de Dios es el hecho de Dios darse a conocer a su creación, darse a conocer a la humanidad, para que la humanidad sepa quién es Dios, cuál es su carácter, cuál es su voluntad, cómo es Él, cómo piensa Dios. Eso es la gloria de Dios. No tenemos tiempo para ir al texto, pero les queda de tarea. Lean Éxodo capítulo 32 al 34 y se van a dar cuenta lo que significa la gloria de Dios. Cuando Moisés le dice a Jehová, muéstrame tu gloria, Dios no le mostró nada. Lo escondió en una peña y le dijo, yo pasaré y tú me oirás. ¿Y qué escuchó Moisés? Grande es el Señor, fuerte, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Qué? Dios le mostró su gloria, le habló y le dijo quién era Él. Esa es la gloria de Dios. Léanlo cuando estén en casa. Ahora, eso tiene que generar en el hombre y en los creyentes una reacción. ¿Cuál es la reacción del hombre ante la gloria de Dios? Orgullo, ¿cierto? Prepotencia, ¿no? Nosotros vemos en la historia bíblica
hombres que fueron expuestos a la gloria de Dios y cayeron como postrados. No caían de para atrás como cuando uno en el movimiento carismático lo empujaba, no, caían postrados delante de Dios en adoración, porque veían la grandeza y la santidad de Dios como el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, al ver a Dios revelado en el capítulo 6 de su libro, dice: maldito soy. ¡Ay de mí! Eso es lo que significa el ay, oráculo de maldición. Maldito soy. Él no dijo: bueno, Señor, lo que pasa es que tú sabes, ya me conoces. Tú sabes cómo es la cuestión, tú sabes cómo es la vuelta, yo soy débil. No, dijo: maldito soy, porque soy un hombre de labios impuros. Cuando habló de sus labios, habló de toda su vida, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, o sea, yo soy dañado por el pecado, la sociedad está dañada por el pecado, dice, y aún a pesar de eso, mis ojos han visto al Señor. Maldito soy. Eso es lo que cada persona debería expresar cuando se encuentra con la cruz. Y no repetir una oración como loros, ¿no? Pantis, parancantis, no. Repite después de mí, no, nada. Maldito soy un pecador. Quebrantamiento. Y eso es lo que Dios espera del hombre y más de sus hijos. Él es digno de adoración. Él es el Señor de todo, de la vida del hombre, sea creyente o no. Todas las almas le pertenecen a Dios. Ahora bien, ¿qué relación tiene eso con santificado sea tu nombre? Hermano, ya nos habló de la seidad de Dios y ya sabemos que Él creó todas las cosas. Sí, sí. Ya sabemos. Ustedes sabían que en nuestra vía láctea tenemos un astro rey que se llama el Sol, ¿sí? Si no lo conocen, cuando termine el culto salen y miran hacia el cielo y verán que van a conocerlo muy bien. Tenemos un astro rey que se llama el Sol, pero en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, donde está el Sol, hay entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Como el del meme. Imagínense, 400 mil millones de estrellas iguales al Sol. Y nosotros nos creemos los dueños, los reyes, ¿sí o no? Los duros. Llegó el duro. Que se paralice el mundo. Llegué yo. No, mijo. Tú eres polvo de estrellas. Tú eres polvo. ¿Ese qué polvo que uno le quita a los muebles? Una partícula de polvo. Eso somos nosotros. Comparativamente hablando. En la galaxia, en nuestra galaxia, ¿no? La Vía Láctea. Según los astrónomos y los estudios que se han hecho, el telescopio Hubble ha calculado, 1 billón de galaxias en el universo conocido. Es decir, lo que se ha podido calcular. 1 billón. ¿Qué es 1 billón? 1 millón de millones. Un 1 y 12 ceros. Un 1 y 12 ceros. Imagínense el numerito. 1 billón de galaxias y en la nuestra hay 400 mil millones de estrellas, de las cuales una es el Sol. Y nosotros no vivimos en el Sol, vivimos en un planeta chiquitico que se llama la Tierra, que es uno de los 9 o 10 planetas del sistema solar, dependiendo de hacia dónde se incline usted. Porque hay algunos que dicen que son 9, otros que son 10. Hubo un tiempo donde dijeron que Plutón no era un planeta, entonces mejor no entremos en ese debate. Pero lo cierto es que somos, vea, chiquiticos, minúsculos. Y Dios hizo todo eso. Dios es digno, es el dueño, Él es el Señor, Él es el que manda, Él es el amo. Nosotros, polvo. Lo dice la Biblia, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como ¿qué? Suciedad. Y todas nuestras justicias, mi buen comportamiento, mis buenas obras, dice,
como trapos de inmundicia, los trapos de la mujer menstruosa o los trapos del leproso. Y caímos todos nosotros como ¿qué? Como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Eso es lo que dice la Biblia del hombre. Pero ¿qué tiene que ver eso con el Padre Nuestro? Con santificado sea tu nombre. Bueno, empecemos por definir nombre. Porque Jesús no dijo que el mundo te glorifique, Padre. Podría haber dicho eso, nos ahorra un trabajo. No, él dijo santificado sea tu nombre. ¿Qué es nombre? Segundo punto, el significado de nombre, entre comillas. Bueno, nosotros utilizamos los nombres para, a través de un sonido, llamar a una persona, ¿sí? Marora, Cheo, Nemesio, Pedro, Pablo, Goku, ¿sí? Utilizamos nombres para designar a una persona, reconocerla y llamarla. Pero en la cultura judía el nombre involucraba más que eso. El nombre de las personas era también una descripción de la persona o de la situación de la persona. Ejemplo, Abraham. Tenemos a Abraham. Abraham significa padre exaltado. Pero el hombre no tenía hijos, porque era estéril. Ya estaba muy viejito, perdón, y Sara era estéril. Pero cuando Dios lo llama, le promete una descendencia, le cambia el nombre. Y ahora se llama Abraham, que significa padre de multitudes. ¿Sí? Hubo un cambio de nombre, porque él fue a la registraduría, a la notaría y se lo cambió. No, porque su situación cambió. Jacob, ¿qué significa Jacob? Tramposo. No le pongan así a su hijo. Jacob, tramposo. Pero cuando él lucha con el ángel en Peniel, Dios le cambia el nombre y le dice, ya no será tu nombre Jacob, tu nombre ahora será Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. No quiere decir que venció a Dios, quiere decir que venció con Dios. Ahora tu nombre será Israel. Le cambió el nombre, pero era la misma persona. Nosotros en nuestra cultura nacemos con el nombre y morimos con el mismo nombre. Pero Picapiedra, mijo, así se va a morir. Anacleto Paniagua, hijo, se murió. Lo mataron antes de nacer, hermano, con ese nombre. Aquí nadie se llama así Anacleto Paniagua, entonces estamos bien. Porque de pronto alguien se ofende, algún Anacleto Paniagua se ofende, entonces no queremos ofender a nadie, ¿sí? Ese era el nombre, una descripción de la persona. Y por eso Jesús, nuestro Señor, en lugar de decir, santificado seas tú, dice, santificado sea tu nombre. Un dato adicional, los judíos, a diferencia de nosotros que mantenemos violando el tercer mandamiento, ¿saben cuál es el tercer mandamiento? No voy a llorar, hermano. Renuncio. No, ¿cuál es el tercer mandamiento, Oliver? No tomarás el nombre del Señor, hermano. Ese es el tercer mandamiento. Y nosotros nos machucamos un dedo. Dios mío. Ay, Dios. Ay, Dios. Para todo. Señor, ay. Otros son más modernos, neotestamentarios, dicen, Jesucristo, por Cristo bendito. Estás usando el nombre de Dios en vano, ¿sí sabías? Los judíos eran un poco más temerosos. Entonces cuando el judío veía el nombre de Dios, él no nombraba a Dios, así estuviera escrito. Se utilizaban otras palabras para reemplazarlo, el Padre, el Altísimo, el Señor. No se nombraba a Jehová, o en este caso el tetragramatón, que era YHWH, no se mencionaba. A tal punto que los escribas, cuando leían la ley o transcribían, ¿sí? Cuando hacían esa labor que ellos hacían, de transcribir los textos o los manuscritos, encontraban el nombre de Dios, YHWH. Adivine qué hacían estos hombres.
Corrían y se lavaban las manos. Tomaban una pluma especial y con esa pluma especial escribían YHWH. Pero resulta que más adelante aparecía nuevamente el nombre de Dios. Iban y se lavaban otra vez las manos para escribir el nombre de Dios. Ese era el nivel de respeto de estos hombres por el nombre de Dios. Nosotros le decimos Chucho. Qué atrevimiento, ¿cierto? Del mundo moderno y de algunos creyentes, que pensamos que el nombre de Dios es cualquier cosa. Ser el nivel de temor de los hombres de la antigüedad. Entonces, el nombre, en otras palabras, es una referencia a la persona misma, en este caso, Dios, el único Dios verdadero. Recordemos algunos nombres que Dios utilizó, porque es que a Dios nadie le puso el nombre. ¿Sí sabían? A nosotros nuestros nombres nos los pusieron. A Dios nadie le puso nombre. Él fue el que se reveló. En el principio se reveló como Él o Elohim, que significa el Dios poderoso, el Dios de las fortalezas. Posteriormente, cuando se revela a Moisés, le dice yo soy, o Jehová. YHWH, que significa el que existe en él mismo. Él no dijo yo existo, yo era, yo voy a ser, dijo yo soy. Y cuando Moisés le dice ¿quién es yo soy? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Pero también utilizó, aparte de nombres, algunas referencias hacia él mismo. Por ejemplo, tenemos algunas que ustedes conocerán, de pronto las vieron en una papelería, en una carnicería, en una quincallería, ¿sí? Por ejemplo, Jehová Jireh. Parece chistoso, sí, pero es que tiene que estar uno muy desubicado en esta vida como creyente para utilizar esos nombres, para ponérselos a un negocio, ¿no? Pero ya lo sabemos, no le vayan a poner así a su negocio. Jehová Jireh, el Señor proveerá, ¿sí? Jehová Rafa, el Señor que cura, el Señor sanador. Jehová Nisi, el Señor es nuestro estandarte. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Hay un canal que se llamaba Shalom Televisión. No es para ponerle a un canal de televisión. Es un nombre o una de las maneras en las que Dios se reveló a su pueblo santo. Jehová Raá, el Señor es nuestro pastor. Jehová Tsidkenu, conté al comienzo, el Señor nuestra justicia. Jehová Shammah, el Señor está presente. Y todos estos términos fueron utilizados en el Antiguo Testamento, pero son términos que Dios se dio a Él mismo. Nadie se los puso, porque Dios es el que se revela al hombre. No es el hombre el que interpreta o el que dice Dios es así o Dios es de esta otra manera. O Dios es el que dice yo soy así, yo soy el pastor, yo soy el que cura, yo soy el estandarte, yo soy la fortaleza, yo soy la paz, yo soy el que provee. Él es el que se revela. En ese sentido, cuando Jesús dijo el nombre equivale a todas estas cosas, los atributos que Dios nos ha mostrado a través de su palabra y la historia de la redención. Todo lo que Él hace, todo lo que Él ha hecho, todo lo que está haciendo aún hoy. Eso es el nombre de Dios. Ahora bien, habiendo visto qué es el nombre, vamos a armar el rompecabezas. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Lo cual nos lleva a nuestro tercer punto. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificar? Como cuando uno compra algo y dice, no me lo toquen. ¿Sí o no? No me lo toquen. Por ejemplo, esas bandejitas con tapita, porque de pronto algunos de ustedes tienen un nombre más específico. Yo lo llamo bandejitas con tapita. Bandejitas con tapita de vidrio, ¿cómo se llama eso, amor? ¿No? Bandejitas con tapita de vidrio, en cierto modo son santas. ¿Por qué? Porque solamente es para ese uso, cena del Señor. Ahí no se van a servir empanadas, ahí no se va a servir
esas tapas no se van a utilizar para echarle agua a las plantas, no. Tiene un uso específico. Son aparte de las demás vasijas que se utilicen acá, ¿sí? Están consagradas, son diferentes. Eso es lo que significa santo, diferente, aparte, consagrado, otro. Cuando Dios dice que nosotros somos santos, nos está diciendo que somos diferentes, porque estamos consagrados a Dios. Ahora, cuando un creyente es igual que un incrédulo, no es santo, por lo tanto, no es salvo, por lo tanto, no es creyente. Debemos ser diferentes. ¿Por serlo? No, porque Dios nos apartó. Dios nos consagró para Él. Entonces, santificado sea tu nombre, tiene la intención de recordarnos quién es Dios. Único, perfecto, puro, santo, y en función de ello, digno de toda alabanza y honor, porque solo Él es Dios. Literalmente la palabra santo significa otro, es decir, nosotros estamos acá, ¿sí? Y Dios está en otro lugar. O sea, Dios está aquí y acá está toda la creación. ¿Sí? ¿Por qué empezamos a hablar de la creación? El universo, con su billón de galaxias calculadas, y todavía el universo es infinito, no se ha podido llegar al fin del universo, está aquí. Y Dios aparte, Dios es clase aparte. Dios no es como tú o como yo. Dios no es el socio, el pana, el llavería, el compinche. No, Dios es aparte. Eso es lo que significa santo. Y por eso Él es digno de honra, de gloria, de alabanza, de honor. Esta es la razón suprema de todo lo que existe. Todo ha sido creado para que Dios, es decir, su nombre, sea glorificado o sea santificado. Todo lo que vemos, mírense al espejo, hagan un ejercicio ahora que lleguen a casa, yo sé que no lo van a hacer porque aquí no hay nadie vanidoso. Van a llegar a casa y se van a mirar en el espejo, van a ver sus manos, van a ver su reloj, su anillo, su moto, su carro, su casa, y van a decir, ¿y esto por qué? Y la respuesta es, Dios. Es la razón de todas las cosas. ¿Por qué estás aquí? Por Dios. ¿Por qué estás vivo? Por Dios. ¿Por qué tienes casa, carro? Por Dios. ¿Y por qué no los tienes? Por Dios. Él es la razón de todas las cosas. Dios hizo al hombre a su semejanza. ¿Ustedes sabían que el hombre fue hecho a semejanza de Dios? Los perros no, aunque algunos los quieran humanizar y los quieran tratar como personas, son perros. Y los gatos son gatos. El hombre es el único ser creado que lleva la imagen de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios desea ser glorificado. Dios desea que su nombre sea santificado y creó, por decirlo así, no como dijo Cashi Luna que éramos dioses junior, no, por decirlo así, mini dioses. Él es el rey y Él colocó un virrey en el huerto del Edén. Lo llamó Adán, un representante de su reino acá en la tierra. ¿Y cuál fue el mandamiento de Dios a Adán? Y a Eva, ¿no? Porque no podía solo. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en las aves del cielo, en los peces de la tierra, en las bestias de la tierra y en los peces del mar. Uno se equivoca. Que tiene boca, se equivoca. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios a Adán? Llenar la tierra y gobernarla. ¿Por qué? Porque eso es Dios. Dios es el creador y Dios es el Señor. Y Él puso a un Señor pequeño, Adán. Ese ha sido el ideal de Dios siempre, que su imagen llene la tierra y que Adán le enseñara a sus hijos quién era Dios y a sus nietos y a sus bisnietos, porque la intención de Dios era que Adán nunca muriera. ¿Qué pasó? Pecado. Eva y Adán pecaron y la imagen de Dios en el hombre se dañó.
Ya el hombre no es portador de la imagen de Dios como en el principio. Ahora lo que llevamos a donde quiera que vamos, ¿saben qué es? ¿Qué es lo que llevamos a donde quiera que vamos? Destrucción, maldad, pecado. Amamos el pecado, es más fácil pecar que obedecer a Dios, ¿o no? ¿O no? Que alguien diga que no, a mí me parece más fácil obedecer a Dios. Traigan las veladoras y una vez lo paramos acá y le prendemos las velas. Más fácil pecar, porque es nuestra tendencia. Ya no llevamos la gloria de Dios, llevamos destrucción, maldad, pecado, traición, odio, resentimiento. Y eso es el hombre. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Qué dice Romanos 3:23? Debería preguntarles. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? ¿Cuál es el castigo para el pecado? Porque Romanos 6:23 dice la muerte, ¿cierto? Pero Romanos 3:23 utiliza otras palabras. Destituidos de la gloria de Dios. El castigo del pecado es estar lejos de Dios. Ese es el castigo del pecado. Fuera de la presencia de Dios. Que es sinónimo de muerte. No hay gloria de Dios. Al contrario, hay maldad. Pero Dios desea que su gloria se conozca en toda la tierra. Por eso Jesús pide en primer lugar, la primera petición, que el nombre de Dios sea santificado, que el nombre de Dios sea glorificado, que su nombre, es decir, Dios, se ha dado a conocer a todo el mundo. Que todo el mundo sepa quién es Dios. Y no cualquier Dios. El Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras, como Él se revela en la Escritura. No el Dios de nuestra imaginación, porque Dios no es producto de la imaginación del hombre, por lo menos no el Dios verdadero. El Dios verdadero se revela en la creación y en las Sagradas Escrituras. Y así es que debe ser dado a conocer. Qué ideas más humanizadas y distorsionadas de Dios tenemos hoy, ¿cierto? Hemos creado un Dios que es un reflejo de lo que a nosotros nos gustaría. Un genio de la lámpara. ¿Cuántos quieren un genio de la lámpara acá? Yo quiero un genio de la lámpara. Broto la lámpara, sale el genio y me dice, tienes 3 deseos. Tus deseos son órdenes. ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? Una MT-09. Vámonos, mi amor, de paseo. Móntese. MT-09. Ese es el Dios que quiere el hombre. Una casa, un carro, prosperidad, dinero, éxito, fama. Soluciona todos los problemas. Pero eso no es un Dios, eso es un sirviente. Precisamente el genio de la lámpara no es un Dios, es un esclavo que está condenado a cumplir los deseos de aquellos que frotan la lámpara. Y Dios en la Biblia no se revela como el genio de la lámpara, se revela como Dios. ¿Ven la diferencia? No es el genio de la lámpara. Pero nosotros pensamos que Dios es el genio de la lámpara. Tengo problemas. Ay, vamos a orar. Señor, mira, dinero, enfermedad, me duele, no me duele. Señor. Pero el Señor Jesús, que es nuestro modelo a seguir, y nuestro maestro nos dice, no. Primera petición. Santificado sea tu nombre, porque Dios no es un Dios utilitario, Dios no es un artefacto que yo utilizo cuando quiero. Necesito la confesión de fe, para acá, la confesión de fe, capítulo 26 de la iglesia, ya no la necesito, entonces la dejo acá tirada. Eso es ser utilitario. El trapito, se me olvidó el pañuelo, encontré una toalla, me va a secar el sudor, no estoy sudando, ¿no? Me va a secar, ahora ya me sequé, ¡pum! Fuera. Eso es utilitario. Dios no es utilitario. Dios no es un artefacto o una herramienta que yo uso cuando quiera. Lo necesito, lo busco. No lo necesito, pues ya si te vi no me acuerdo. Entonces llega el COVID y todo el mundo, ay, órenle a Dios, pídanle a Dios. Ay, sí, nos vamos a morir. Hay que doblar rodilla. Se fue el COVID, si te vi no me acuerdo, hermano. ¿Eso no es Dios? Eso es un ídolo, eso es un muñeco, esos muñecos que venden en la calle en Semana Santa, eso. Pero Dios no es eso. Dios dice, primera petición,
santificado sea mi nombre. Primero yo. ¿Sí ven la diferencia? Por eso Jesús contrasta, o sea, por eso leímos desde el versículo 5, porque el Señor dice, cuando ores no seas como los hipócritas. Versículo 6, el 7, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Esa es la oración del que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios piensa que orar es arrodillarse y soplarle a Dios en todo el pliego de peticiones. Dame. Eso es una persona que no conoce a Dios. El que conoce a Dios dice, no, yo voy a entrar a terreno santo. Moisés, quítate el calzado de los pies, porque la tierra que estás pisando santa es. Está la presencia de Dios, quita el calzado de tus pies. Y el creyente que conoce a Dios o que desea conocer a Dios dice, no, yo voy a entrar a la presencia de Dios. Voy a hablar con Dios. ¿Yo cómo voy a llegar exigiendo y pidiendo como carismático de la prosperidad? Aquí está la promesa, me la tienes que cumplir. No conoces a Dios. ¿Piensas que Dios es tu mandadero? Él es el Señor. Primero, la gloria de Dios. Salmo 67, versículos 1 al 3. Salmo 67, del 1 al 3. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Esto es una oración. ¿Quiénes de nosotros empezamos a orar así? Señor, te pido por mi mamita, por mi papito, me duele la muela. Señor, dame trabajo, dame dinero. Money. Como si Dios fuera un banco, ¿no? El banco de los cielos. No, Dios, ten piedad de mí. Alabado sea tu nombre, que tu nombre sea conocido en la tierra. Eso es una oración. De hecho, no podemos leer los 4 evangelios del Nuevo Testamento también sin ver este testimonio en las Escrituras. Veamos la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Estudianla en casa como tarea. Juan 17, del 1 al 6. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, tengo hambre, estoy endeudado, hazme el milagrito. ¿Eso dijo? Padre, quiero cambiar la camioneta por una Cybertruck. Regálame el dinero. ¿Eso dijo? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Mire, ¿sí ve? Él pidió por él. Glorifica a tu Hijo. ¿Para qué? Para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cuál es el fin? La gloria de Dios. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, oído. ¿Cuál es la vida eterna? Venir a la iglesia el domingo, poner cara de aburrimiento, terminar el culto y en la tarde nos vamos a jugar futbolito, o nos vamos de paseo, hasta dentro de 8 días, y la Biblia llena de polvo en casa, si te vi no me acuerdo. ¿Esa es la vida eterna? No, qué lujo de vida eterna, ¿sí o no? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Tener una relación con Dios y con Jesucristo. Conocerle. Esa es la vida eterna. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. ¿Qué hizo Jesús? Manifestó el nombre de Dios a su pueblo, a su iglesia. Señor, mi misión era manifestar tu nombre. ¿Qué vino Jesús? A revelarnos a Dios. Juan capítulo 1, a Dios nadie le ha visto, el unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A eso vino Jesús,
a mostrarnos a Dios. Eso es glorificar al Padre. Fue su preocupación siempre. Juan 7:18. No he venido a buscar mi gloria, sino la gloria de aquel que me envió. Pablo en Romanos 11:36. Algunas personas dicen que el versículo más importante de la Biblia es Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los puritanos creían que el versículo más importante de la Biblia es este. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Primera a los Corintios 10:31, la primera pregunta del catecismo menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Lo que vas a hacer refleja a Cristo? No, no lo hagas. Punto. Hermano, ¿hasta dónde tiene que ir la falda? Un ejemplo. La rodilla. Pregúntate, ¿glorifica a Cristo? ¿Muestra a Cristo? No, muestra piel. Entonces, muestra a Cristo, hazlo tranquilamente. Es un principio. Hermano, ¿me pongo un arete? Pues quiere ponérselo, póngaselo. Si es de oro lo van a robar, le van a arrancar la oreja. Hablo de hombres, ¿no? Porque las mujeres pues, se ponen aretes. ¿Te quieres poner una? Porque luego viene, no, pero es que el hermano no le dice nada a aquel que vino con arete. ¿Y yo qué le puedo decir? Acá es que yo soy Dios. Dios es el Señor de la conciencia. La pregunta es, ¿lo que vas a hacer glorifica a Dios? ¿Muestra a Cristo? Sí, hazlo, tranquilo. No lo muestra, lo agrede, no lo hagas. Todo, cosas tan pequeñas como comer o beber. Cosas tan pequeñas como comer o beber. Ya te comiste 2 porciones de torta y vas por la tercera. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Vas a glorificar a Cristo con eso? ¿Vas a mostrar a Cristo? ¿O vas a mostrar poco dominio propio? Que 2 pedazos de torta no son suficientes y tienes que comerte un tercer pedazo, así el azúcar se te ponga a 1000. No te importa, porque no tienes dominio propio. ¿Sí ven? Cosas tan sencillas como esas. Ya me comí un pedazo de torta, no como más. ¿Por qué? Porque no lo necesito, hombre. No voy a elevar mi nivel de azúcar para dentro de 20 años tener diabetes. Dominio, me gusta, claro, ¿a quién no le gusta el azúcar? No que eso produce dopamina en el cerebro. Rico, pero tengo que controlarme, tengo que dominarme. Tengo el Espíritu Santo. Y uno de los elementos del fruto del Espíritu es el dominio propio. Tengo que controlarme, hermano. Partido de fútbol, le parto la pierna a todo el mundo porque yo soy así. No, dominio propio. Ahí está la gloria de Dios, ahí está Cristo. El problema no es molestarse porque a uno le meten una patada en un partido de fútbol, que todo nos molesta. ¿A quién le gusta? Venga, pégueme que me gusta. No. El problema es cómo respondo yo en función de la gloria de Dios. Bueno, lo que voy a hacer ¿glorifica a Cristo? ¿Va a mostrar a Cristo? No, pues no lo hago. Tengo toda la intención y las ganas del mundo de partirlo, porque no soy de piedra. Pero, Señor, primero tu gloria. Y si me tengo que salir del juego, me salgo. No me aguanto la rabia. Chao, Dios los bendiga. Primero la gloria de Dios. ¿Sí o no? No, quedaron callados. Entonces, no, la gloria de Dios no. Sigamos. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué Él es digno? Porque Él es el Señor. Él es el creador de todas las cosas, el dueño. Entonces la primera petición podemos ya ir aterrizando. No tiene que ver con tus necesidades personales, físicas, económicas. Lo primero es la gloria de Dios, la santificación de su nombre. Entonces ya cuando vayas ahora la próxima vez, vas a tener un principio. Primero, la gloria de Dios.
Y Jesús nos lo enseña acá. Él nos dice que debemos pedirlo activamente. Santificado sea tu nombre, Señor. Que tu gloria resplandezca en el mundo. Que nosotros como creyentes seamos portadores de esa gloria a pesar de las debilidades, ¿no? Porque entonces luego sale alguien diciendo, pero es que eso no lo haría Cristo. Es que yo no soy Cristo. Ese es mi destino. Pero en este momento no soy Cristo. Hay pecado. O si no, Pablo no diría, haced morir lo terrenal en vosotros, haced morir al viejo hombre, revestidos del nuevo. Pablo no diría eso, diría, no, ya todos sois como Cristo, cuerpos gloriosos. No, pero estamos en la lucha contra el pecado, porque queremos glorificar a Dios. Hay pecado, sí, voy a batallar. Perdí ayer la batalla, pero hoy no la voy a perder porque estoy de la mano de mi Señor. Santificado sea tu nombre, Señor. ¿Ven la diferencia? Así debió ser desde el principio. Dios creó a Adán para que fuera un portador de la gloria de Dios y el nombre del Señor fuese santificado en toda la tierra. Y eso es lo que Dios quiere hoy con la iglesia. Conclusiones. ¿Ustedes saben por qué la primera petición es esta? Santificado sea tu nombre, porque ella se desprende en todas. No es solamente la primera, es la más importante. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Para que el nombre de Dios sea conocido en toda la tierra, Dios tiene que establecer su gobierno en la tierra. Y no hay gobierno de Dios si no se hace su voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y cuál es el reino de Dios en la tierra? ¿Saben cuál es? Miren al que está a su alrededor. Diga, no, pues severo reino. Pues sí es el reino, la iglesia. Por eso le pedimos, Señor, mientras estemos aquí en esta vida, danos lo necesario para vivir. Mire que la oración no dice, danos un carro, una casa. Es que ustedes son unos mediocres poco ambiciosos. Más adelante dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. No riquezas, lo que necesitamos. Señor, dame el sustento diario, porque yo te quiero glorificar aquí en la tierra. Quiero vivir una vida santa, por eso ayúdame a perdonar al que me ofende, como tú me has perdonado. Quiero vivir una vida santa que te glorifique. No me dejes caer en tentación. Como dice literalmente, no nos metas en tentación. Líbrame del mal. Si ven que todo se deriva de la primera petición. No solamente la primera, la más importante. Y en función de eso deberíamos vivir. Debería ser el anhelo de nuestro corazón que el nombre de Dios sea dado a conocer. No solamente a través de la creación. Vemos el cielo, las estrellas, las galaxias, la luna, el sol. Vemos las plantas, los animalitos. ¡Wow! ¡Qué Dios tan grande! Pero también el mundo tiene que ser impactado a través de nuestras vidas. No que cuando digan, uy, no, yo para allá no voy. Mejor me quedo como estoy. Estamos siendo tropiezo. El nombre de Dios debe ser glorificado. Le pedimos a Dios, Señor, úsame a mí como un agente para que tu nombre sea santificado en la tierra. Santifícame a mí, Señor. Es un deseo ardiente de que todo el mundo se incline ante Dios en adoración, reverencia, alabanza, honor, acción de gracias, al conocer quién es Dios a través de su iglesia. Pregunta, hermano, ¿este es tu deseo supremo? Ahí donde ustedes están, ¿cuál es tu deseo supremo? Que acabe rápido para irme. Ya le vamos a cumplir ese deseo. ¿Cuál es el deseo supremo de tu vida? ¿La gloria de Dios? ¿Es esto lo que predomina en tu mente cuando adoras a Dios o cuando oras? Para muchos lo que predomina en nuestra mente cuando adoramos a Dios es, esa canción no me gustó. No debería ser la gloria de Dios, porque en última instancia la adoración es para Él, no es para nosotros. Cuando oras por la salvación de otras personas, ¿por qué quieres que sean salvos? Mire que esto es tan delicado, que aún una buena petición
puede tener una motivación equivocada. Señor, salva a mis hijos. Eso es bueno, ¿sí o no? Oremos por la salvación de nuestros familiares inconversos. Eso es buenísimo. ¿Por qué quiero que sean salvos? No, para que vengan a mi misma congregación, para que no vayan al infierno, para que se vayan para el cielo. Ninguna de las anteriores deben ser salvos para la gloria de Dios. Para que ellos también se conviertan en agentes y embajadores de Dios en la tierra. Para eso deben ser salvos. Ahora, ¿quién de nosotros ora así? Señor, salva a mi familia para que ellos también te sirvan. No. Señor, yo quiero que estén acá conmigo. ¿Bien? ¿Esa es tu prioridad cuando oras? Si deseas conocer a Dios y recibir su bendición, debes comenzar como comenzó Jesús. Adoración a Dios, que tu nombre sea santificado. Y antes de mencionar cualquier otro problema, cualquier necesidad en tus oraciones, e incluso antes de interceder por otros, deberías comenzar como nos enseñó nuestro Señor Jesús. Que tu nombre sea conocido, que tú seas adorado, y no solamente orar, vivir en función de ello, porque esto más que un deseo es un voto implícito, una obligación solemne del creyente. Cuando yo digo, Señor, santificado sea tu nombre, no solamente es un deseo, es un compromiso que hago yo con Dios como creyente, porque le estoy diciendo a Dios, Señor, úsame a mí para que tu gloria sea conocida en el mundo. ¿Sí ven la importancia de orar pensando bíblicamente y no orar porque así me enseñaron, porque así lo escuché, porque así siempre lo he hecho? Es lo que Jesús quiere que corrijamos, nuestras prioridades en la vida y nuestras prioridades a la hora de dirigirnos a Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te revelas en ella. Si no fuera por este maravilloso libro, no sabríamos nada de ti. Tendríamos solamente el testimonio de la naturaleza, que tú eres Dios y que eres grande, pero no sabríamos más. No podríamos conocer a Jesús, no podríamos conocer tu amor eterno, tu plan de salvación, Señor. Gracias te damos, amado Rey, por haberte acercado a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias, Dios, por habernos amado, Señor, cuando éramos basura y nadie nos quería. No éramos apetecibles para nadie, aún a pesar de ello, Señor, como dice tu palabra, de lo vil y menospreciado tú escogiste para salvación. Y nos tienes aquí, Señor, como hijos tuyos, instruyéndonos para cada día, Señor, darnos lo mejor, el conocimiento de tu voluntad, tu gracia. Dios mío, gracias por este mensaje. Ayúdanos, Dios, a corregir lo deficiente, a aprender a orar como corresponde y a llevar vidas temerosas delante de ti, Padre. Y si hay alguien aquí que no se ha arrepentido de sus pecados, que no sabe lo que significa vivir para la gloria de Dios, que no lo entiende, Señor, yo te pido que hables a sus vidas, que le convenzas de pecado, que le muestres que tú eres el Señor de todas las cosas, que creaste al hombre y que algún día ese hombre rendirá cuenta delante de tu santo trono. Todos compareceremos, Señor, delante de ti en aquel día, y más vale estar amparados en Jesucristo. Más vale decir aquí, santificado sea tu nombre, porque allá no habrá oportunidad para hacerlo. Ten piedad, Señor, de aquellos que no se han arrepentido. Llámalos a la salvación, te lo pedimos, amado Rey. A tu nombre la gloria, en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.